Ya, entonces, perdón, yo creo que Clemente me preguntó algo y nunca le contesté, o te contesté, Clemente. No, sí, se contestó perfecto. Ya, Estamos bien. perfecto. Entonces nosotros quedamos aquí. Yo les diría sinceramente que lo más complicado es diferenciar una propiedad de inversión de una propiedad planta de equipo. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, de las bodegas, a mí me pasó con un cliente, la quinta fortuna más grande de Chile, que a mí me tocó valorizarle 42 empresas que tenía. Y llegamos a una empresa que se dedicaba a arrendar bodegas a terceros, la tenían como propiedad planta de equipo. Y yo me miraba con el resto del equipo, estaba mi jefe en la Chile, estaban los auditores de Price y todo. Decía, no sé cómo explicarle que eso no es una propiedad de planta de equipo. Decía, no, es que somos más conservadores, más tradicionales, y eso ha pasado. No queremos tener esta idea de la propiedad de inversión que se revalúa en el fair value, esas locuras. No, nosotros hacemos negocios más tradicionales de estómago. Esa fue la palabra que hubo. Nosotros tenemos así como el expertise. Entonces, sí, claro, pero lo más conservador no sería eso. Y esto fue como a grandes rasgos lo que yo le traté de explicar. Yo traté de decir esto, mira, si tú tienes una propiedad de inversión según el modelo del costo, que es una de las formas de valorizar, digamos que tú la construiste por 100 y se fue depreciando con el tiempo, ¿ya? Entonces podría valer, invento, 80. Si tú la tienes al valor razonable, entonces la construiste por 100. Entonces, digamos que ahora, ¿cuánto va a valer? ¿100 menos de 100 o más de 100? ¿Qué creen ustedes? Una propiedad de inversión. Más o menos de 100 o 100. Más. Más, ¿por qué? ¿Por qué, Magdalena? Y es cierto, es más de 100, pero ¿por qué? ¿Por la plusvalía? Eso es lo que dice Camila. En general, las propiedades, no digamos siempre, porque la crisis subprime es el mejor ejemplo de que esto puede caer, pero las propiedades tienden a subir, porque se acaba la oferta y la demanda siempre es más grande. Entonces alguien podría decir, mira, esto vale 130. Entonces, lo que pasaba es que yo decía esto, mira, si vas a construir un edificio, una bodega, lo que sea por 100, ¿cuánto de eso porcentualmente te prestará el banco? ¿Cuánto creen que te presta de 100? ¿Cuánto te prestará de 100? Yo diría que depende de la persona. Pero en general, digamos número grueso. ¿Qué porcentaje creen que te presta el banco de una casa? Como el El 80%. El 80. Eso es razonable, ¿sí? Al menos eso es lo que dice la ley. En algunos casos, 90%, pero hay que tener suerte, digamos que 80. Entonces yo le dije, mira, si tú las mantienes al costo, debo 80 o menos de 80 sobre 80. Entonces estoy muy endeudado. ¿Sí? Si tú en realidad lo ves de otra forma y dices, no, pues al valor razonable yo debo lo... Se ve como mal ahí. Me voy a poner naranjo. Yo debo 80 al banco, pero ¿cuánto vale realmente a mercado tus bodegas? 130, se ve bastante menos endeudado. ¿Se entiende? Entonces, lo más conservador no es mantener el costo, que es como una de las razones históricas de por qué uno ocupa el modelo del costo, que es igual al de las propiedades planta y equipo, con la única salvedad que siempre supongo que el valor residual es cero. Entonces, no, pues esto es más conservador porque esto representa la realidad de tu negocio y por eso que hay que entender qué hay detrás del negocio. Si tú construiste por 100 y ahora vale 130, ¿qué va a subir en el negocio? ¿Qué voy a subir si ahora vale más? Si ustedes tienen un inmueble que vale más, ¿qué subirían ustedes en un negocio que se dedica a arrendar de las propiedades? ¿La? Los arriendos. Los ¿no? arriendos, pues obvio, si ahora vale más, no puedo mantener el contrato de arriendo a lo mismo si no estoy perdiendo plata. Entonces tu negocio
varía con el valor razonable. Por eso lo que decíamos es que tiene lógica calcular el valor razonable y si sube, gané plata y va directo al estado de resultados, y si baja, perdí plata y va directo al estado de resultados. ¿Se entiende? Lo que no tiene lógica es utilizar el modelo del costo, y por eso insisto que lo van a ver súper claro en el caso de Mallplaza. ¿Sí? Si uno ocupara el modelo del costo es prácticamente lo mismo que una APP, entonces esto lo debieran saber de mejor forma. En el fondo, parte con el costo inicial o el valor de reconocimiento inicial, al que le agrego todas las cosas que fuesen necesarias para dar lugar al activo en términos operacionales, digamos, se deprecia con el tiempo y voy acumulando esa depreciación, pero solo los edificios. Fíjense que aquí el problema es que tú tendrías que separar el terreno del edificio porque el terreno igual no se deprecia. Y eventualmente, si no pudiese recuperar esa inversión, entonces habría deterioro y tendría que restarle cualquier deterioro acumulado para tener como el valor neto en libros, si quieren, o el valor contable de este activo. ¿Sí? Entonces, Profe, ajá. una pregunta, es que, ¿y cómo se hace cuando, o sea, porque ayer no nos decían este método del costo, usaban el otro, el método se me olvidó cómo se llama, ¿Ayer en qué? Valor razonable. en el control. Ya, pero ojo, el control no tenía propiedades de inversión, solamente eran propiedades planta y equipo. Entonces quiero aclarar justamente que ese modelo es de revaluación, que se parece mucho, pero en ese caso podría ir a otros resultados integrales, como a las cosas raras. Sí, En es que este eso es lo punto que podría ir. yo ayer no logré entender en ningún momento esa tasa de descuento que me hablaban. Como, ¿a qué se le hacía el descuento? A la provisión por desmantelamiento probablemente. Es lo único que en una propiedad planta de equipo que hay que traer a valor presente. O por el contrario, si yo quiero incluir los intereses, entonces debiera registrar o hacer una pequeña tablita de desarrollo para los intereses que se vengaron hasta que el activo estuvo listo para usarse. Ok. Entonces, el modelo del costo de una propiedad de inversión requiere o difiere en dos pequeños puntos del de las propiedades planta y equipo. Uno, el valor residual es cero, y dos, tiene que revelar en las notas de los estados financieros cuál es el valor razonable. Entonces tú dices, no, es que miren, muy caro llamar a un tasador, bueno, igual tengo que llamar a un tasador. ¿Se entiende? Entonces el argumento de administrativamente es mucho más costoso ocupar el modelo del fair value es falso, porque en realidad en ambos casos tú tienes que revelar, sea que lo tienes en el estado financiero o lo tienes en las notas de los estados financieros, cuánto es el valor de mercado, sea que tú lo hiciste por el valor presente de los flujos de caja, por lo que valía la casa al lado, porque se cotizaba y tú llamaste un tasador así experto, no sé, alguna razón, pero tengo un valor razonable, entonces ese costo no me lo voy a ahorrar. Y entonces era lo que decíamos el lunes, mira, ¿cómo tasaría un inmueble regularmente? Y esto es lo que hace el arquitecto. Va y dice, a ver, ¿quién arrienda aquí en el barrio? Ya, ¿usted cuánto arrienda? Ya, ¿cuánto tiene su casa en metros cuadrados? Tanto, ya. Se arrienda 5 lucas mensuales el metro cuadrado. Entonces, esta casa tiene 120 metros cuadrados, se arrendaría por 600, hay que aplicarle una tasa de 0,5%, entonces vale 120 millones. Listo, una perpetuidad. ¿Se entiende? Y si uno no lo hace con una perpetuidad, si uno hace una proyección 20, 90 años, que fue, por ejemplo, lo que yo le agregué al capítulo de matemáticas financieras, eso lo hicieron en Singapur, lo hicieron en Inglaterra y dijeron, mira, si uno lo arrenda por 100 años, o supone que lo arrendé a perpetuidad, la diferencia es como al sexto decimal. No hay ninguna diferencia. Entonces, por eso suponen una perpetuidad de los flujos de caja los arquitectos, porque dicen la casa no se va a caer en 100 años. Se va a agotar, etcétera, habrá que hacerle unos mantenimientos, etcétera, pero más o menos va a perdurar. ¿Sí? Entonces, especialmente te dice, mira, el costo de construcción es súper irrelevante si tú estás en el negocio de los malls, si tú estás en el negocio de la oficina, si tú estás en el negocio de las bodegas, si tú estás en el negocio de los galpones, por ejemplo, sea todo lo que sea hangar de aeropuerto, por ejemplo, a nadie le importa el costo. Como que el costo se reserva y como que el Consejo de las Normas hizo hincapié en que era un caso súper raro cuando a ti te fuese imposible utilizar
el valor razonable porque no hay forma de medirlo certeramente, digamos, continuadamente. O sea, mira, yo puedo sacar el valor ahora, pero en los próximos 5 años no, es imposible. Entonces como que va a crear una asimetría contable. Siempre tienen que pensar que aquí hay un valor de la información para los inversionistas, entonces uno dice, ya, si no puedo hacer eso, el costo. Y quizás es la única razón para utilizar el modelo del costo. Entonces, como que yo siempre ejemplifico que el costo tendría que ser que tú digas, mira, ¿hay un precio de mercado? No, porque mi mall no es igual a ningún otro, listo. No hay nada alrededor tuyo para que tú te puedas aproximar a su valor con un activo similar. No, no hay nadie. Ya, está en la mitad del desierto. Listo, pero puedo tener un valor en uso porque tú cobras arriendo y el valor presente de esos arriendos podría ser el activo. No, es que estoy en el desierto y un mall abandonado. Ya, ¿quién construiría, en su sano juicio, construiría un mall en el desierto y lo abandonaría? Nadie. Listo. Entonces no tiene sentido de negocio. ¿Se entiende? Por eso que hacíamos hincapié que lo que tiene más sentido para el cómo funciona el negocio de los arriendos es el valor razonable. Entonces quizás si alguien tiene un terreno en el sur que dice, mira, algún día algo voy a hacer, mientras o lo heredé de la familia, no sé, ni siquiera voy a verlo porque queda muy lejos, perdido. Ya, ahí quizás se puede ocupar el costo. ¿Se entiende? Entonces, lo que tiene mucho más sentido es que se recomienda utilizar el valor razonable para medir esas propiedades de inversión. ¿Se entiende? Si uno ocupa el valor razonable, cambia, porque las propiedades de inversión no se van a depreciar. Entonces, fíjense que ahí lo que uno hace hincapié es que es imposible medir el valor razonable. Entonces, es sospechoso. ¿Entiende? Y ahí nosotros pusimos las 3 categorías. El modelo del valor razonable es más simple. Mira, el modelo del valor razonable incluso es más simple que el de PPE. Si sube tu activo, ganancia por ajuste al valor razonable. Si baja tu activo, pérdida por ajuste al valor razonable. Y con eso es suficiente para decir, oye, ya, pues eso es lo que necesito ver. ¿Se entiende? Entonces, yo no necesito ver si se depreció, si separar el terreno de otras cosas, etcétera. Ya está todo disponible y entonces ahí lo que uno tiene es que va a tener fundamentalmente la parte del valor razonable, o las fluctuaciones del valor razonable van a ir directamente al estado de resultado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si uno considerara que existe el valor razonable y por alguna razón se deprecia tu activo, entonces el valor razonable va a bajar, ¿no? Entonces no hay depreciación. Y tiene sentido por todo lo que explicábamos el lunes. Si se rompe algo, si se empieza a caer la pintura, el que paga es Falabella, no el Parque Arauco. ¿Sí? Entonces lo mismo ocurre con el deterioro. O sea, ¿para qué voy a tratar de medir el deterioro si en realidad si hay deterioro el valor razonable baja? O por el contrario, si yo hago la reversión o la recuperación del deterioro, el valor razonable sube. ¿Se entiende? Entonces a ti lo único que te importa es el valor de mercado o el valor comercial del activo. Profe, una pregunta. Si es que yo ya por X motivo me voy a trabajar, no sé, afuera, y arriendo mi casa. Pero, no sé, en algún momento yo volveré a mi casa. ¿Seguiría siendo propiedad de inversión? Cuando tú vivas en tu casa. No, cuando me vaya, no sé, me voy por 6 meses y la arriendo. Esos 6 meses propiedad de inversión. Cuando tú vuelvas, ¿qué sería? PP, listo. ¿Entiendes? Por eso que se ocupa el concepto ocupada por los dueños. Para que sea una propiedad de inversión tiene que estar o desocupada o ocupada por terceros. En el fondo, no ocupada por los dueños. Cuando tú vuelves a tu casa, tú, no sé, pues tienes tu oficina o tienes fines administrativos y ahí, no sé, a ver las clases, listo. Entonces esa es una propiedad planta de equipo. ¿Sí? Entonces, si a una propiedad de inversión uno le tiene que agregar ciertas cosas que son inmuebles, que era lo que decíamos el martes, todavía esos muebles se tienen que agregar a la propiedad a la propiedad de inversión.
Entonces, por ejemplo, si tú en una oficina virtual tienes que poner mesas, tienes que poner otras cosas, no sé, wifi, proyectores, etcétera, todo ese mobiliario, cuadro y otro mobiliario, bueno, eso representa un porcentaje muy pequeño del valor de la casa, por ejemplo, del valor de una oficina o del valor de una bodega. Entonces, eventualmente esos activos son parte de la propia inversión. O sea, un negocio súper incipiente, mini bodega. ¿Entiendes? Entonces tú dices, no, pero mira, igual si uno va a meter las cosas, hay como unos montacargas y hay una silla donde se sienta la gerencia, sí, pero eso del total del valor de la infraestructura de estas mini bodegas es nada. Por lo tanto, todo el conjunto del activo se considera una propiedad de inversión. Tiene como, de nuevo, el concepto de materialidad. Es irrelevante cuánto valga el montacarga, a nadie le importa. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno considera que las propiedades de inversión cambien su uso, por ejemplo, que tú digas, no, ya sé que yo no voy a arrendar las bodegas, voy a vender las bodegas y ese va a ser mi nuevo negocio, entonces es un inventario, por NIC 2. Pero alguien puede decir, no, mira, sabéis que tenemos problemas económicos, lo que está pasando con la pandemia y todo, en realidad yo quería arrendarlo en el largo plazo, pero voy a tener que venderlo porque ya no puedo sostener el negocio así cerrado en cuarentena. Bueno, ese es un activo que una vez en la vida, única y exclusivamente, pasó a ser un activo no corriente a un activo corriente. Eso es un activo disponible para la venta y aplica IFRS 5. O lo que decía Cristian, si yo me voy de mi casa, pero después vuelvo a la casa, entonces está ocupada por los dueños. Pues entonces hay una propiedad planta de equipo y es la NIC 16. ¿Sí? ¿Profe? Cuando cambie eso, que tú la tenías contabilizada como cualquier otra cosa, y ahora pasa a ser un inventario, un disponible para la venta, una PPE, el momento inicial se va a medir por el valor razonable. O sea, tengo que retasarlo cuando cambie este espíritu o el uso del activo. Perdón, alguien iba a preguntar algo. Sí, profe, es que en el control de lectura Ajá. había una pregunta que no sé si se la puedo leer, pero rapidito así. Dice, algunas veces, y quizás las más complejas de contabilizar, las propiedades de inversión se convierten en este tipo de activos, producto de cambio en el uso para el cual una entidad lo poseía. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes situaciones evidencia un cambio de espíritu en la utilización desde o hacia una propiedad de inversión? Y decía que pasa a estar ocupada por los dueños, era correcta. Sí, pues. Ah, está correcta esa. Sí, pues está correcta, porque en el fondo, cuando lo tenía votado, era una propiedad de inversión. Si vas a ocupar por los dueños una PPE, ay, qué horrible eso, pero una PPE. ¿Entiendes? Así que si hay un cambio, pues si es una propiedad de inversión. Por ejemplo, voy a hacer la contrapregunta, porque esa me parece una buena pregunta que podríamos hacer en la prueba. Por ejemplo, si tú tuvieras un terreno abandonado y se lo arrienda a un tercero, ¿hay un cambio de espíritu? No. No, pues sigue siendo una propiedad de inversión. ¿Se entiende? Entonces podríamos preguntar lo contrario a eso. Oye, ¿en cuáles no hay un cambio de espíritu? Y estamos convencidos todos los profesores que eso es lo más importante para un ingeniero comercial. Entender cómo agranda el número. ¿Se entiende? Profesor, yo entiendo lo de PPE y propiedades de inversión y todo eso, pero no logro entender la diferencia entre valor corriente y costo histórico. No entiendo las diferencias. O sea, cuando usted habla de valor razonable y el costo, no me confundo entero. El valor razonable, digamos, es el precio que tiene ahora tu casa. El costo es el precio al que la compraron hace 20 años. ¿Entiendes? Que puede ser algo muy poco significativo, o sea, puede no representar nada, porque imagínense, ustedes fueron a construir un mall a Chicureo, no sé si alguien vive en Chicureo, pero tú eres Mall Vivo y construiste Vivo Chicureo hace 15 años. ¿El costo de construcción tendrá algo que ver con el precio de mercado ahora? No. No, ¿por qué no? No importa cuánto te hubiera salido a construirlo, ¿no? Bueno, podríamos decir al tiro es que tú construiste, pero lo que valía el cemento no tiene nada que ver con lo que lo arriendo. Ya es cierto. Pero además, ¿por qué otra razón no tienen ni pie ni cabeza los números?
porque subió el precio del terreno y no sé, hay más gente viviendo tal vez en Chicureo. Bueno, por eso es. Por un Insignificante en comparación a lo que sale. Eso es, pues. O sea, el costo puede ser la mitad de lo que vale comercialmente, pero además es que hay una urbanización. Entonces, por eso que no tendría sentido mostrar el costo, porque en el fondo, si tú pones un strip center o tú pones un mall, la gente va a venir a vivir, pues es mucho más difícil irse a vivir a la mitad de la nada, donde no puedo ir al supermercado, no puedo ir a la farmacia, no tengo un restaurante. Pero si hay, entonces eso atrae más gente. Eso es lo que se entiende como urbanización. Entonces, como que tú vas a generar que solo porque tú te instalaste ahí el precio suba automáticamente. Y entonces de repente se vino a vivir tanta gente que te van a poner una estación del metro. Ah, subió más todavía. Y entonces todo eso va a hacer que la distancia entre las piedras que pusiste para construirlo por 100 y el precio de mercado que ahora pasa lleno y todos los días viene más gente que quiere arrendar los locales y ya no hay donde construir más, es 500. Entonces hay una distancia notable. Entonces, si el costo te da información, te da una información de lo que era Chicureo hace 15 años, que no era nada, era un peladero. No te da la información que te está dando ahora. ¿Se entiende? Entonces, quizás justamente para este negocio, no es que funcione para todos los negocios, por eso algunos activos se pueden medir al fair value y otros no. Para algunos negocios tiene mucho sentido el fair value. Para otros negocios irrelevante, pues tú te compraste una silla o un comedor, a nadie le importa cuánto es el precio ahora, porque tú lo vas a usar hasta que no den más. Entonces no voy a perder el tiempo en ir a cotizar. Si cuando se rompan la silla y la mesa del comedor, ahí recién voy a ir a ver cuánto cuesta otro comedor, no antes. ¿Se entiende? Entonces depende del negocio, el cómo funciona tu negocio. Entonces tú dices, ya, ¿cuánto subo los arriendos? No sé, pues porque el costo fue hace 30 años de construir el Plaza de Espucio X. Y hasta ahí, ¿cómo lo subo? No sé, 2%, 3%. ¿Por qué? Por decir, ya subámoslo en la inflación, pero eso podría ser un negocio horrible. Quizás la gente está dispuesta a pagar 15, 20, 30, 50% más por el arriendo. Entonces, alguien que está operando en el negocio de arriendo de oficinas, de bodega, de los malls, etcétera, necesita conocer el valor de tasación permanentemente, porque si no, está dejando plata encima de la mesa, como que puede haber cobrado más y no cobré más. Y como tengo además una lista de espera de muchas tiendas que quieren ubicarse en general, tú dices, chuta, a este le subí 5% en vez de que si hubiera traído un nuevo locatario, capaz que le cobro 20% más. ¿Se entiende? No sé si ahí es más claro. Ya, o sea, el costo histórico es donde tú lo contabilizas según la transacción que tú hiciste para adquirir el activo o el pasivo, y en el corriente estás suponiendo algo que, porque no lo estás llevando, o sea, estás viendo cuánto es el precio del mercado, por ejemplo, pero no necesariamente lo estás vendiendo, estás comprando algo. Exactamente. O Ya. sea, no lo va a vender, pero si tú lo fueses a vender, te pagarían tanto. Así como cuando uno tiene como condominios, como de casas antiguas, que dicen, oye, mira, vino una inmobiliaria que ha construido unas torres gigantes y nos ofertarían esto. Entonces tú compraste por 100, pero quizá ahora te ofrecen 200 millones. No, pero esperemos, mira, si nos asociamos todos, capaz que conseguimos 250 millones. Bueno, no lo hemos vendido, pero ya sabemos que si lo pudiésemos vender, nos darían 200 al menos. Entonces da lo mismo cuánto la compraste hace 10, hace 15, hace 20 años, lo que te importa es en cuánto podrías potencialmente venderla ahora ya. Profe, una pregunta que ver, ¿esta clase la va a subir hoy? ¿Las láminas, el video? El video. Sí, o sea, en general yo termino la clase, se queda cargando y después trato de subirlo lo antes posible a YouTube. Ya, buenísimo, gracias. Entonces, fíjense que lo importante es que si cambiaran, entonces es lo que tú tienes que ver el fair value, el valor corriente, precio de mercado, como les sea más fácil de asimilarlo, ¿sí? Y si hay una diferencia, entonces eso va a demostrar significativamente que
la diferencia deba ir al estado de resultado. Nada de ORI, de reserva, de cuestiones raras, no. Ganancia al estado de resultado o pérdida directamente al estado de resultado. ¿Sí? Entonces, mire. Voy a mostrarle... voy a mostrar solo el Parque Arauco. Ah, no, estoy compartiendo esto. Voy a mostrar solo el Parque Arauco esta vez para dejarle el caso en la tarea y que ahí te ganen más puntos. El Mall Plaza. Entonces voy a poner Parque Arauco, estados financieros. Y profesor, cuando se contabiliza con el valor razonable, la depreciación la calculo a partir del... No hay depreciación. Más fácil todavía. No tengo que depreciarla. ¿Se entiende? Y deterioro tampoco, nada de eso. Nada. Solamente digo, hoy día valía 100, mañana 105, gané 5. Después valía 102, perdí 3. Listo. Por eso es que yo digo que es súper simple y en general tiene súper buenos resultados en las evaluaciones. Porque lo complejo es entender en qué momento una propiedad de inversión y en qué momento una propiedad de planta de equipo. Pero después de eso, como la parte de los asientos, la parte mecánica, es simple. O sea, Entonces, no convendría depreciar algo, o sea, es que la propiedad de inversión no se va a depreciar nunca. eso. Pero ¿por qué me convendría no depreciar un camión, por ejemplo? No, pues que un camión no puede ser una propiedad de inversión. Es buena pregunta. O sea... No, pero ¿por qué? Mi pregunta es con el valor razonable y el costo histórico. Entonces, ¿ya? si yo tengo un camión que es una propiedad planta y equipo, la podría contabilizar como valor razonable, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Cuál es la pero en ventaja de eso se si es que no la deprecia. estoy depreciando? Pero no, ese caso sí se deprecia. Si yo ocupo el modelo de revaluación, que es a valor corriente, en el caso de las propiedades planta y equipo, sí se deprecia porque ese camión lo fundo en 5 o 10 años. Ese no tiene una larga vida indefinida como las propiedades de inversión que son inmuebles. Entonces, sí o sí, aunque tú revalúes eso, igual se deprecia. Y la depreciación la contabilizo a partir de lo que me costó nomás y después tiro una depreciación según lo que yo Claro. quiera, si es Y lineal después o algo así. revalúo y después vuelvo a calcular la depreciación, revalúo y vuelvo a calcular la depreciación. Todos los años como que vuelvo a hacer el cálculo de la depreciación. Con lo que vale y con los años que te van quedando después. Así es, Ya, tal cual. gracias. Profe, ¿qué pasa si es que, o sea, las propiedades de inversión tienen que ser propiedades como dice el nombre? ¿O Sí. puede ser que yo compro camiones y los arriendo? No, eso es una propiedad planta de equipo. Ah, ya, sigue siendo ya. Entonces las propiedades de inversión tienen que ser sí o sí propiedades, casas, inmuebles. Eso, porque si no, Perfecto. por eso que la característica más distintiva es que no se deprecian. Entonces, por eso Eso. que yo creo que la pusimos en el control y si no en la ayudantía y si no en la prueba y capaz que en todas. Un rentacar no es una empresa de propiedades de inversión, porque fíjate que si alguien ha arrendado el auto, te importa súper poco en lo que le pase. Entonces, si no hacemos pebre los autos del rentacar, entonces obviamente se deprecian. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser una diferencia. Pues entonces, en el caso de activos que son muebles que se pueden transportar, no, yo te arriendo un camión, yo te arriendo las impresoras, yo te arriendo los computadores, chao, eso no es una propiedad de inversión. Quizás ese es un activo incluso levemente más complejo después de la prueba. Después de intangible vamos a llegar al leasing, que es el arriendo de eso. ¿Sí? Entonces, miren, estados financieros del Parque Arauco, para que se hagan una idea, al 31 de diciembre del 2019, que son los auditados, ¿sí? En activos tiene 2.69 billones de pesos y la mayor parte de eso son propiedades de inversión. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ahí eso está en la 14, en la nota de los estados financieros 14. Entonces, tú dices, listo, ¿este valor será el costo o el valor razonable? Valor razonable. Probablemente. O sea, eso es lo que tiene lógica. Por eso quiero que después hagan el caso. Porque quizás en otros casos no tiene lógica. Si yo voy al estado de resultados, te dice, mira, esto es lo que obtengo por arriendo, 205.000 millones al año, y esto es lo que yo les decía, miren, el costo de venta, la limpieza de los baños, la seguridad, el confort, el jabón, poco, súper poco, es el 20%. Entonces te queda prácticamente el 80% de todos los ingresos como margen bruto.
¿sí? Después le quito los otros gastos de administración, etcétera, pero fíjense que ahí dice otros ingresos por función, ¿sí? Entonces tengo la nota 30. Entonces voy a ver la nota 14 y la nota 30 de los estados financieros. Plusvalía, ¿qué va a ser? 22. Acá. Fíjense, propiedades de inversión. Las propiedades de inversión corresponden principalmente a terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen para explotarlo en régimen de arriendo, los cuales son presentados a su fair value. Listo. ¿Y cómo ha sido determinado? En base a evaluaciones realizadas por la administración. Proyectaron los flujos, una tasa de descuento, etcétera. Y de hecho, en una de las notas, la que explican la política contable, te dicen cómo llegaron al cálculo de la tasa de descuento y todo. ¿Entiendes? Entonces te dice, mira, esto es lo que yo construí, las adiciones, esto es lo que vendí, y esto es la ganancia por ajuste a valor razonable, 47.000 millones. ¿Se entiende? Inclusive no voy a ir a la nota 30. Voy a volver simplemente sobre los estados financieros. Te voy a decir, mira, aquí, otro, aquí. La mayor parte de estos otros ingresos por función es justamente la ganancia por ajuste a valor razonable. Y este año fue malo porque el año pasado subieron 82.000 más. ¿Se entiende? Entonces fíjense que podría pasar esto. Tiene ingresos por 189, pero la utilidad de la operación es 207, entonces tu margen es más de 100%, lo cual es súper raro. Eso no es común. Quizás para los que se dedican a las propiedades de inversión sí, pero si tú vas al supermercado y vendes manzanas, ¿cuánto es lo máximo que puedo ganar por la manzana, porcentualmente? ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar porcentualmente en la venta de una manzana? ¿El 50? No, más. ¿150%? ¿Pero cómo gano 150? Vendiéndola a costos más caros, o sea, a un precio más caro que los costos. Claro, pero ahí no me gano eso. Pues, o sea, miren, yo la compré por 200 la manzana y la vendí en 1000, voy a exagerar. ¿Cuánto me gané porcentualmente? Me gané 800 ya. ¿Cuánto es eso porcentualmente? El 80, ¿o no? El 80%. Por eso que los márgenes, cuando veíamos eso al principio del curso, tienden a medirse sobre el precio. Entonces uno dice, me gané el 80, ya si sube el precio a 2000, me gané 90%. Si la subo a 20.000, entonces me gané el 99%. Y podría seguir así. ¿Cuánto es lo máximo que me puedo ganar? 100%. 100%. Como que si la manzana me hubiera costado nada. Ya está bien, pero fíjense que acá gané 207 y tuve ingresos por 189. O sea, me gané porcentualmente el 109,5%. ¿Se entiende? Es raro, no hay otros negocios que vayan a hacer eso. Y te puede ir súper bien como Louis Vuitton y te gana el 70%, como Zara el 60%, pero no el 109%, es extraño. Bueno, es por esta razón. Pero fíjense aquí, yo revalué el mall, todos los malls, por 49.000 millones. ¿Cuánta caja extra hay? Nada. Nada. ¿Se entiende? Es un efecto de vengado contable que tú dices, sí, pero igual yo voy a subir el arriendo. Ya, el próximo año se transfiere a caja, digamos, o se convierte en caja, no ahora. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría ver que hay una diferencia significativa porque tú además no tienes otros gastos. Si yo lo comparara con Mall Plaza, y les voy a dar pie para el caso. Si tú lo comparas con Mall Plaza, que ocupa el modelo del costo, Mall Plaza no tiene esos 49.000 millones. Ya tu utilidad, si le borro esta línea, ya se ve harto más mala. Ya no es tan linda. ¿Sí?
Segundo, si ocupa el modelo del costo, ¿qué le pasa a su edificio? No tienen ganancia ni pérdida. No, ya, no tiene esta ganancia ni pérdida, listo, le borro esta línea, ¿ya? Pero además si ocupo el modelo del costo, Se deprecian y se deterioran, se deprecian, ¿o no? entonces va a tener otro gasto. Entonces tú dices, oye, tienes, voy a volver arriba, tengo, mira, 2 billones de pesos en activo de propiedad de inversión. Entonces digamos que te duran 50 años o 100 años para que el número te quede redondo. Bueno, 2 billones partido 100 te va a dar 20.000 millones en depreciación. O sea, no es solamente que tengo una ganancia de 49.000 millones menos por la revaluación, sino que además tengo que restarle otros 20.000 millones, entonces salgo 69.000 millones hacia atrás. Y entonces uno diría, oye, qué malo el negocio del Mall Plaza. No estamos seguros. Capaz que el Plaza de Vespucio está más lleno que el Parque Arauco antes de la pandemia. ¿Se entiende? Entonces, por eso que aquí lo que uno busca es que esta información sea importante para los accionistas. Quizás si esto no le importara a nadie, no tendría sentido. ¿Se entiende? Entonces dice, el costo, la depreciación, ¿a quién le importa si yo lo veo más grande y más lindo? ¿Por qué estáis cargando un gasto por depreciación si en realidad hay más metros cuadrados arrendables y están mejores? O sea que lo que tú me estás mostrando no tiene tanto sentido. ¿Se entiende? Profesor, ¿no es como contradictorio tener una propiedad de inversión que bajo un modelo de contabilización se deprecie? Eso es, pues. Listo, tienes resuelta la mitad de la tarea. Eso es. A nadie es tonto, a nadie le importa. Pero ¿por qué se puede? Si, o sea, la base es que la propiedad de inversión no se deprecia. O sea, te diría que hay mucha gente que le escribió al ISB, le dijo, oye, qué estupidez, saquen esa cuestión del costo si a nadie le importa. No conozco a un solo gestor inmobiliario que te vaya a decir, oye, nosotros construimos esto, a nadie le importa. Oye, ¿cuánto vale ahora el mall? El strip, cualquiera de todos los ejemplos ¿cuánto vale ahora? A nadie le importa el costo. Si a nadie le importa, ¿por qué Mall Plaza lo usará? Creo que esa es justamente la mitad del caso, esa es la respuesta. O sea, debe haber una razón de fondo, uno puede mirar los números mejor, pero en el fondo, miren, quizás ya voy a avanzar, ojalá los otros profesores no se van a ir. Voy a avanzar un poco más en el caso. Tú dices, mira, Parque Arauco tiene ingresos hagámoslo este año nomás, el 2019, tiene 205.000 en ingresos y tiene un activo, solo las propiedades de inversión, que vale 2 billones. Entonces, más o menos es como el 10%. Tú arriendas en el 10% de lo que vale valor de mercado. Ya vimos que te decía la nota que era el valor de mercado, el 10%. Si yo en realidad dijera el costo de construcción, ¿será más o menos que los 2 billones? Probablemente menos. Menos. Listo, ya. Digamos 1,5 billones. ¿Sí? Millones de millones. Listo, pues entonces si yo ahora digo, tengo 200.000 sobre, voy a hacer números gruesos nomás, sobre 1,5 billones, ¿esto se ve mejor o peor? ¿Cuánto me da esto? Nos va a dar un número mayor al... Mayor. Entonces, ¿eso es mejor o peor? ¿Peor? ¿Por qué? ¿Tú quieres arrendar más barato o arrendar más caro? Más caro. Más caro. Entonces es mejor. Para que la gente piense que es más barato, ¿no? No, pues porque en el fondo si ustedes pusieran una tienda, no es ni barato ni caro, a ti lo que te importa es que la gente vaya al mall. Entonces mientras más gente vaya al mall, más alto va a ser el arriendo, como que eso no hay mucho que discutir. Lo que pasa es que los inversionistas, que son los usuarios primarios de los estados financieros, dicen, oye, pero ¿y si yo te pongo 1 millón nomás? Ahora se ve mejor todavía, pues ahora esto es el 20%. Y así sucesivamente. Pero tú dices, oye, pero el millón, ¿a alguien le importará? Es que no sé.
Ah, es que ustedes nos llaman a tasadores. Sí, sí los llaman, entonces no. ¿Por qué? ¿Se entiende? Pero fíjense que el número, mientras esto más baje, quizás tú no subes nada del arriendo, lo mantengo hace 20 años el mismo arriendo, pero este va a bajar, entonces va a parecer que tú eres más exitoso sin que en realidad seas más exitoso. ¿Se entiende? Entonces, ese es justamente el punto en que la contabilidad te empieza a entregar una información que es inútil para tomar las decisiones financieras importantes en tu negocio. ¿Sí? Perdón, ¿No es tan verdadera? eso. Es que hablar sí como si es de verdadera o falsa, no quiero decir que es un fraude, pero quizás, espero que todos lo hayan visto, que a ustedes les gustaría ver cuánto es ahora, porque en el fondo tú dices, mira, yo no puedo cobrar el arriendo desde marzo en el mall, entonces si no puedo arrendarlo quizás nunca más, ¿cuál es la alternativa? Si no Si no puedo se arrienda, pasa a PPE, ¿o no? No, ya, claro, hay una alternativa contable, pero Venderlo. solo Se con vende, sí, venderlo, también. ya, ¿cuánto lo Inventario. voy a vender? Precio de mercado. ¿Listo? O sea que el costo a nadie le importa. Porque, o si yo lo vendo al precio de mercado, si yo lo vuelvo a arrendar, porque algunos de mis arrendatarios quebraron. El restaurante, eso le ha ido muy, muy mal. Entonces, algunos de tus arrendatarios quebraron. Voy a hacer un nuevo contrato de arriendo. ¿Sobre qué valor voy a fijar el arriendo? Del mercado. ¿Ven? A nadie le importa el costo. Nadie todavía menciona el costo. ¿Se entiende? Es una lógica de negocio, no una lógica contable. ¿Se entiende? Perdón, antes creo que Joaquín no le contesté una duda, creo. No, sí queda claro al final. Ah, ya, perfecto. Vuelvo a la presentación, entonces. Un arriendo se determinaría el valor de mercado dividido por qué. Por la tasa de rentabilidad que tú quieras obtener. Ya. O sea, te diría que eso varía. Por ejemplo, es súper razonable que si tú tienes una propiedad con fines habitacionales o residenciales, se genere más o menos un 6% de rentabilidad. Si tú tienes algo de oficina, anda como el 8% de rentabilidad efectiva por año. Y si tú tienes quizá un activo más específico del orden industrial, bodegas con showroom o sin showroom, o galpones especializados, fábricas, podrían dar del orden de 10%. Entonces, en el fondo tú dices, mira, yo tengo esta casa que vale 100 millones y yo voy a conseguir el 6% al año, la arrendo en 6 millones. Y entonces ahí hago el proporcional mensualmente. ¿Se entiende? Más o menos así es. ¿Sí? Casos especiales. Entonces, de los casos especiales, que lo que uno dice, mira, si tú tuvieses el financiamiento de la propia inversión, ¿con qué construir el mall? Con plata de otro. Ah, chuta, ya. Entonces, ¿de a dónde sale esa plata? No, me la prestó una compañía de seguros, me la prestó un banco, etcétera, que me permite arrendarlo y yo suba arriendo a Inventos Falabella. Entonces, y algún día me va a dejar comprarlo, listo. Sí o sí debo utilizar el modelo del valor razonable. No puedo ocupar el costo. ¿Sí? Entonces, ahí más forzosamente, por eso que el modelo del costo queda para muy, muy, muy pocos casos. Entonces, si tú además tienes una inversión inmobiliaria que una se mide al valor razonable, digamos, yo tengo 3 bodegas, no puedo medir una al valor razonable y 2 al costo. No es así. El mismo grupo de activos, que son todos parecidos con los mismos fines o espíritus, se miden todas por el mismo valor. ¿Sí? Entonces, a menos que sea una situación muy específica y que eso imposibilite el cálculo del fair value, algo que realmente es súper difícil de ver en la práctica. ¿Se entiende? Entonces, por eso que el modelo del costo queda solamente para estas propiedades abandonadas y que buscan plusvalía inmobiliaria, en el fondo que vaya a subir el valor algún día. Lo que decíamos el día martes, oye, si yo comprara un terreno por encima de la cota 1000, entonces yo dijera, oye, voy a comprar un terreno en la punta del cerro, literal, en la cota 1500, capaz que no vale casi nada, pero algún día vamos a tener que llegar a construir hasta allá y entonces en ese momento te vas a forrar. Listo. Ahí tiene sentido el costo, porque es muy costoso o imposible encontrar algún
tasador o algún valor que tenga sentido, que sea observable, porque tú puedes decir, ya vale 8.000. Bueno, pero 8.000 podría ser 800.000 y podría ser 100. No, no tiene sentido. ¿Entiendes? Entonces, si no es posible obtener el valor de mercado, no hay condiciones para eso, y en general no genera flujos de efectivo, lo que yo decía, poner un mall en el desierto ya es cierto, ahí se reserva el costo. En los otros casos, siempre el valor razonable. ¿Sí? Si tu propiedad de inversión es o no un activo, tú tienes que decir, mira, la duda ¿es un contrato de arriendo o un contrato de servicio? Y si fuese así, los activos adicionales a la infraestructura son parte de la inversión o no. Porque en el fondo tú podrías decir, mira, yo tengo una oficina, una casa amoblada en Airbnb. Y entonces, ¿la casa amoblada es una propiedad de inversión o no? Los muebles no, pero la casa sí o no. Es que depende cuánto valgan los muebles, porque si es poco pasa a ser... Pero Y es son que una necesarios propiedad para el arriendo. inmueble. Por eso, entonces lo que queremos plantear es, oye, ¿eso es un arriendo o es un servicio de hospedaje? Depende de lo que es la empresa, o sea, la compañía. ¿Ya? Por ahí va, o sea, es un gran depende, quizás no hay una solución para esto, ¿no? Son como las preguntas que debieran plantearse. Entonces tú tienes un hotel, chuta, yo le arriendo la pieza, pero en realidad yo le arriendo la pieza más todo el servicio, más toda la experiencia. Entonces quizás tú podrías decir, oye, un hostal, no, pues no es la pieza, es la experiencia, el lugar para carretear y el wifi y todo. Ya, es otra cosa. No es exactamente lo mismo a que yo te dé un espacio vacío y chao, y tú haz lo que quieras. ¿Se entiende? Entonces, si a ti te importa quizás lo que pase con el activo, entonces no es una propiedad de inversión. Si a ti no te importa lo que pase con el activo, entonces parece ser una propiedad de inversión. No en el sentido que si hay un incendio tú no lo vas a ir a ver, pero por ejemplo Hoteles Aton. Hoteles Aton, el terreno no era de ellos, era un arriendo por 80 años. Entonces tú dices, pero en 80 años me los van a quitar. Sí, pues, pero lo que me quiten o lo que vaya a perder de valor sobre el edificio en 80 años da lo mismo, porque yo recupero a los 30 años, así que tengo 50 años más de ganancia y ahí dejo botado el hotel y chao. ¿Se entiende? Entonces, ahí quizás la línea divisoria es que los servicios adicionales que tú das son súper pocos. Yo riego los jardines comunes, tengo los guardias de seguridad y servicios de limpieza, eso es poco, pero en el hotel no. ¿No? Hay servicio de botones, hay cocina, hay wifi, hay telecable, otra cosa. Entonces el hotel no es una propiedad de inversión de ninguna forma. El hotel es una propiedad, planta y equipo. Pero si yo tengo una fábrica que tiene maquinaria y decido cambiarme de fábrica y me cuesta mucho como sacar las maquinarias y como que tengo unas nuevas, y entonces decido arrendar esa fábrica con las maquinarias, ¿todo eso sería inversión o no? ¿Sí? A pesar de que tenga... Bueno, a menos que tus máquinas sean turbinas industriales que valen, no sé, pues $200 millones. Pero si es un porcentaje pequeño, y el pequeño no es 5, no es 10, no es 15, depende del juicio que haga la gerencia. Pero si las máquinas son súper pocos comparado con el valor del inmueble, entonces son propiedades de inversión. Si no, los separo. ¿Se entiende? Porque eso también tiene sentido en que tú hagas un contrato por 5 años, o yo digo, ya te arriendo esto por 30 años, y tú me dices, sí, pues, pero la máquina de embotellado no va a durar 30 años. La separadora de semillas no van a durar 30 años. No te puedo hacer un contrato por 30 años. Ya, pues entonces hagamos un contrato por el inmueble porque el edificio y el terreno sí van a estar 30 años y otro contrato por separado. Entonces ahí es fácil, pues son activos separados. No tengo este problema. No es como los casos especiales que estamos citando. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, recapitulemos. Los automóviles de un rentacar, ¿qué clase de activos son? Propiedad, planta de equipo. Propiedad, planta de equipo. Los hoteles, ¿qué clase de activos son? PPE. PPE. ¿Y los estacionamientos? Inversión. ¿Seguro? No, PP también, porque tiene que tener las cámaras, las barreras, hay que ya, montarlas. depende. Pero Pero ¿qué bien. pasa si yo tuviera un edificio
Mira, como 2 espacios de estacionamiento que no ocupo. Ahí sería inversión, ¿o no? Yo lo arrendáis y te sirve Yo de no soy el inversión. dueño del estacionamiento, ni del edificio, ni de nada. Eso es. O sea, por eso que depende de si cobro o no cobro. Si no cobro, ¿qué? PPE. Si no cobras PPI. ¿Cuál es ese? ¿PI? ¿PI? No, PI nomás. Ya. Las O propiedades de sea, inversión. pero si no cobro es para que vengan tus clientes. ¿Sí? Entonces, si tú eres una farmacia que cuenta con estacionamiento, entonces, ¿la farmacia qué es para ti? PPE. PPE, pues listo, porque yo hago mi negocio ahí, listo. Si tú eres un mall, digamos el Portal Ñuñoa, tú eres un mall cuyos estacionamientos son gratis, entonces, ¿qué son tus estacionamientos? Inversión. Propia inversión. No, pues porque están asociados a un activo más grande. Entonces, Pero si si el estoy activo pagando por las barreras y todas esas cosas. Perdón. Pero claro, ya, es que ahí las barreras, pero no tiene barreras porque no cobra, o sea, yo paso y listo. Ya, es como un lugar vacío nomás. Claro, es como que está ahí, pero está ahí para atraer más gente porque yo subo el arriendo del Portal Ñuñoa. Pero profesor, aunque tenga las barreras y las cámaras y todo eso, igual sería propiedad de inversión porque al final lo que te importa es el mall al final, ¿o no? Podría ser. Entonces, lo puedo decir Pero que si son tiene barreras, gastos. cobro. Si tiene barreras, cobro. Por eso quizás el caso de los estacionamientos es el más complejo. Si yo cobro, entonces podría ser una API. Lo que mencionaban recién, oye, mira, yo vivo en un edificio, no tengo ni auto, pero tengo un espacio para estacionar, se lo arriendo al vecino que tiene 2 autos. Listo, pues entonces eso para ti es una propiedad de inversión porque me importa que me pague nomás si está sucio o no el espacio, si lo usa o no lo usa, se queda afuera, a nadie le importa. ¿Entiendes? Pero podría darse otro caso, que el cobro y yo entrego el servicio de estacionamiento. Entonces, acuérdense que una de las características es que el flujo se genere prácticamente por sí solo. Entonces tú dices, mira, yo no necesito las barreras, necesito personal, necesito tener las cámaras de seguridad, necesito tener cobradores automáticos, no, entonces el flujo de caja no se genera por sí solo. Si está como el servicio de estacionamiento, entonces, ¿qué activo sería? PPE. PPE. ¿Se entiende? Entonces ahí si quieren pueden buscar en Google estacionamiento Agustina, un edificio en Miraflores con Agustina, el centro, 5 pisos de puro estacionamiento. Su único activo, digamos, el 90% de su activo, propiedades, planta y equipo. Porque ahí tú estás teniendo un fin productivo, tu producción aquí es entregar el servicio de estacionamiento. ¿Entiendes? Si tú dices, no, pues ahí está el edificio, chao, me voy, ese entonces es una propiedad de inversión. Profe, ¿y los estacionamientos del Jumbo, por ejemplo, que tienen servicio para lavar los autos y todo, también sería una propiedad de inversión? ¿Para el Jumbo? Sí. Los que le arrienda a Car Watch, por ejemplo, sí. Los que Esos son propiedad de inversión. el Jumbo son propiedades, planta y equipo. Ya. ¿Entiendes? Porque yo estoy entregando mi producto ahí, que es venderte la comida. Ya, pero lo que no entiendo entonces, ¿por qué la de las farmacias es propiedad de inversión? No, pues es propiedad, planta y equipo. O sea, porque es lo mismo que los que están para los clientes del Jumbo. Si está para los clientes que vienen a comprar algo a tu tienda, es propiedad, planta y equipo. ya, pues, y entonces el de los estacionamientos del mall. Es PI porque el mall es una PI. Ah, ya, perfecto. O sea, piensen en el Parque Arauco, o el Parque Arauco jamás nunca te va a vender nada. Yo no le he comprado nunca nada al Parque Arauco, pero eso no quiere decir que tú vayas al cine del Parque Arauco, que tú vayas al Falabella, París, etc. ¿Se entiende? Entonces, que puede ser justamente en el caso del Jumbo, claro, es que Cencosud sí tiene la conjunción entre que algunas de las empresas del grupo económico son productivas y otras se dedican a los malls. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda del control que salía como una pregunta parecida del mall y del estacionamiento. Que sale que el mall posee 100.000 metros cuadrados y 20.000 son de estacionamientos para clientes pagados
para estacionamientos pagados para los clientes del mall. Ajá. Entonces, esos 20.000 metros son parte de la propiedad de planta de equipo. O sea, Tal no, cual. de la propiedad Por de eso que la inversión. respuesta correcta ahí eran 80.000 metros de propiedades de inversión. Porque esas son pagados por tercero, entonces te da el servicio de estacionamiento, no es el arriendo del espacio. Pero pagado se refiere a que el estacionamiento son gratis. No, no serían pagados en ese caso, ¿no? Pero dice estacionamientos pagados para los clientes del mall. Sí, pues los clientes tienen que pagar por el servicio de Ya. estacionarse. Ya, ¿Entiendes? ya, O sea, ya. si los clientes no pagaran nada y llegan, tú dices, oye, o no me genera ningún beneficio y digo que los estacionamientos no son un activo o están asociadas a un activo más grande. Así es que yo los entrego gratis para que venga la gente al mall. Entonces son parte del mall. ¿Entiendes? Lo mismo que cuando decíamos, las sillas y las mesas son parte del activo para que la gente arriende la oficina virtual o el cowork. Ya. En el caso de que tú digas, no, pues, si quieren vienen al estacionamiento, si quieren llegan a pata allá, pues entonces el estacionamiento es un negocio totalmente aparte que una propiedad planta de equipo. Ya, profe, por ejemplo, si una farmacia tuviese, no sé, 4 estacionamientos y cobrara por ese estacionamiento, ¿sería propiedad de inversión? No, sería propiedad planta de equipo. O sea, Aunque en el cobre. no se me ocurre cuándo, es que porque te está entregando el servicio de estacionar. Necesita más cosas. Si te entrega el servicio es PPE. Si no te da nada, es una API. Si te da solo el espacio pelado. ¿Se entiende? O sea, no se me ocurre cuánto podría ser una propiedad de inversión para una farmacia. Esa es la verdad. Y Y si si fuera quedara, un caso súper extremo, entonces quizás no se compliquen con una cosa que es virtualmente imposible de que ocurra. Hablemos Ya, de claro, cosas tangibles, mejor. pero sí. profe, si la farmacia estuviera en un strip center, ahí sí sería PI el estacionamiento, Sí, ¿no? pero es porque el strip center es PI. Claro, porque no es de la farmacia. Eso, no es de la farmacia, es del conjunto. Tal cual. Entonces, siempre lo importante es que se cumplan esos 4 cosas. Que sea flujo de efectivo independiente, que está ocupado por otro, que no se deprecien y que lo único que tiene sentido es el valor razonable. Nada más. ¿Sí? Ejemplo y con eso terminamos. Una empresa adquirió al contado a finales del año 2006 un edificio por 4.760.000 IVA incluido y se registró originalmente como PPE según la NIC 16 valorizándola con el modelo de revaluación. El valor residual era nulo y la vida útil se estimó en 20 años utilizando depreciación en línea recta. Al término de cada año el valor razonable fue el siguiente. Entonces este es un súper buen conjunto de lo que querían saber de PPE y lo que deberían saber de PI. Tengo el valor sin IVA al final de cada año. Después te dice, de acuerdo al modelo de revaluación de la NIC 16, se trataba la depresión acumulada con cancelación directa contra el valor bruto. Así la borro de los estados financieros siempre. Después te dice, la ampliación de las operaciones hizo que al final del año 2010 se trasladaran a un edificio más moderno y, por ende, este se dejó arrendado según un régimen operativo, es decir, contratos de corto plazo, a una firma por 50 años. O sea, lo iba a renovar o no tenía la opción de compra, que podría ser la otra razón, e indicaba que el pago mensual era de $60.000, donde la tasa de interés efectiva de mercado era de 1,5% mensual. El tasador experto contratado por la compañía indicó que la práctica habitual es valorizar la propiedad como una perpetuidad de sus arriendos mensuales y justo cuando iba a entregar su informe final falleció en un trágico accidente. Un año después contrataron a otro tasador que indica que la tasa de mercado es de 2% efectiva mensual. La edificación, que califica como inversión inmobiliaria según NIC 40, se medirá, obviamente, según el modelo del valor razonable. ¿Cuáles serían los registros contables derivados de la tenencia efectiva desde el 2006 al 2011 del edificio? ¿Sí? Así que esto resume todo lo que deberían saber para pasado mañana. Entonces, miren. Deberíamos decir esto, que es lo que me parece más importante. El año 2000, ya lo adquiere al final del año 2016, ¿qué sería al principio del año 2017? ¿Qué clase de activo? PPE. PPE. Listo, ya. Lo va a tener como PPE hasta el 2000,
Voy a poner acá, PPE hasta el 2010. Listo. Te dice después, al final del 2010, se trasladan a un edificio más moderno y lo empieza a arrendar a otra persona. ¿Qué pasa a ser el 2010? PI. PI. Y entonces el siguiente año se sigue arrendando porque lo van a arrendar por 50 años, entonces va a ser una propiedad de inversión todavía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo valorizo la propiedad de inversión? ¿Por cuánto tiempo lo puedo arrendar? Por 50 años. Ya, y cuando se acaben los 50 años, ¿podría hacer otro contrato de arriendo? Sí. Sí. Lo puedo renovar indefinidamente. Entonces, ¿por cuánto tiempo lo puedo valorizar? Infinito. Infinito, una perpetuidad. Eso es, una perpetuidad. Entonces decimos, mira, 60.000 traído a valor presente con una tasa de 1,5 como una perpetuidad. ¿Cómo hago eso? Se divide. Se divide, listo. Entonces, por eso que yo les digo que es mucho más fácil. Y entonces esto va a ser 4 millones. Esto es al final del año 2010. Ya. Y después digo lo mismo. 31 del 12 del 2011. Te dice, mira, el contrato de arriendo sigue siendo 60.000, pero la tasa de descuento subió hasta 2%. ¿Valdrá más o valdrá menos? Vale menos. Menos, porque la relación entre el valor presente y la tasa de descuento es inversa. Vale 3 millones. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, solamente para la propiedad de inversión, ¿qué debería registrar con ese millón menos? Una pérdida por revalor. Eso es. Y eso es más o menos toda la ciencia. Entonces, fíjense, veámoslo haciendo. Tú decías, mira, tenía el costo original, le quito el IVA, acuérdense, si está bruto de IVA o IVA incluido, le quitan el IVA al dividirlo por 1,19, te queda vale 4. Valor residual era nulo, 20 años, 200.000. Listo, entonces al final del primer año vale 3.800.000. Te decía que al final del primer año el valor de mercado era 3.950.000, entonces subió de valor la primera vez. ¿Contra qué debería ir? ¿Contra ganancias por revaluación? No. Eso es si fuera una PI, pero al principio era una PPE. Contra la depreciación acumulada. No, eso sería la depreciación. Pero la revaluación, ¿contra qué cuenta debería ir? Contra las cosas raras. ¿Cómo se llama esa cuenta? Ah, los ingresos. No, no hay ingresos. ¿Otros resultados integrales? Eso. ORI o reservas, como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces, porque es la primera vez que sube, acuérdense, no va contra resultado. Entonces uno dice, mira, tengo la adquisición inicial por los 4 millones, después tengo el gasto por depreciación por 200 y después anulo la depreciación acumulada porque te decía que era la cancelación directa, revalúo hasta 950, listo, reserva u ORI, como lo quieran llamar. Dado que subió de valor, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿El valor del PPE? Ya, el valor del PPE, pues, pero además, ¿qué va a cambiar en el siguiente año, quizá? ¿Valor residual? No, no mentira. No, pero cerca de eso. La depreciación. La depreciación. Listo, entonces ahora vale 3.950.000 y te quedan 19 años solamente, entonces se va a depreciar algo más que los 200 del año anterior. Por lo tanto, después de revaluar, va a quedar a 3.742.000. Entonces, si vuelvo al inicio, te dice ya, tú lo tienes en valor contable de 3.742.000, pero ahora vale 3,5 millones. Entonces, perdí plata. Y perdí más que lo que yo había llevado a reserva. Acuérdense que yo tenía una reserva, un colchoncito de 150, pero ahora perdiste 242. Entonces, agoto la reserva y luego se va a pérdida. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar el siguiente año entonces? La depreciación. La depreciación. Listo. 3,5 millones dividido 18, como perdí plata ahora la depreciación es menos. Deprecio y voy en 3,3 millones. Y entonces si yo voy acá, te dice, mira, ahora vale 3,100.000. Perdí. Y sigo perdiendo porque ya había creado la pérdida. ¿Se entiende? Entonces de los 3,300.000 a los 3,100.000
hace la diferencia de 205 y con esa diferencia ya directamente a resultados, porque es pérdida. ¿Sí? Siguiente año de nuevo cambia la depreciación, entonces 3.100.000 dividido 17, le quito al valor contable que tenía antes, esos 182, y llegamos a 2.917.000. Y entonces fíjense que al final de ese tú dices, para mí vale 2.700.000 y tengo 3.300.000 de valor de mercado. Sube. Y entonces nos pusimos en las 4 combinaciones posibles que se pueden dar en una PPE, que en el fondo ahora como tú lo vas a subir de 2.900.000 a 3.300.000, aumenta en 382. Como tú ya habías llevado a pérdida 92 un año y 200 otro, lo primero que hago es anular las pérdidas. ¿Qué es lo contrario a las pérdidas? Ganancia. Ganancias, listo. Entonces podríamos hacer el asiento con ingreso o con ganancias por revaluación si quieren, y el resto, lo que sobra, va a ir a ORI o a reservas por revaluación, como quieran llamar. 84. ¿Sí? Después entonces nosotros decíamos, listo, ahora lo abandono, hay un cambio de uso, entonces vale 4 millones. Listo. Como tú decías que valía contablemente 3.300.000 y ahora vale 4, ¿qué hago con esos 700 de diferencia? Sería ganancia por revaluación, ¿o no? Eso es. ¿Por qué? Porque ahora es una propiedad de inversión, no va a reservas como cuando era ORI. Perdón, como cuando era PPE. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, y lo quise hacer intencionalmente, si en realidad yo no hice la perpetuidad, hice el valor por los 600 periodos, fíjense que es casi 4. Es casi 4, 3.999.472. Entonces ahí uno dice, perfecto, pasa de PPE a propiedades de inversión por 3.300.000 y luego tú dices ganancia por ajuste a valor razonable contra la propiedad de inversión. Y después el último asiento, y con eso terminamos. El siguiente año bajaba 1.000.000. ¿A dónde llevo ese millón? Pérdida. Pérdida. Listo. Entonces bajaba hasta 3, pérdida por ajuste a valor razonable 1.000.000 contra propiedades de inversión. ¿Se entiende? Entonces fíjense que la parte compleja era PPE y ver justamente cuándo cambió, no valorizar la propiedad de inversión. Esa era la parte simple, digamos, donde debería irles súper bien pasado mañana. ¿Dudas? Vamos. ¿Vamos? Sí, yo tengo una Nos vemos última el sábado. pregunta rápida. Entonces, en el único caso que el valor razonable igual al costo histórico sería el primer año. Al principio, totalmente. Porque tú dices, oye, yo fui y me compré un auto, hay un precio de mercado porque yo me encontré con alguien independiente y eso es lo que me costó. Por eso que cuando tenían la lectura del primer control, eso es lo que dice el presidente del ISB. Oye, si el costo no es una cosa tan distinta del valor razonable al principio o para algunos activos, pero en los malls quizás hay una distancia brutal, pero quizás al principio es súper, súper parecido. Ya, gracias. Listo, que estén bien. Chau, chau. Profe, el día que usted entregó las notas del taller en clase, yo salía como ausente y sí asistí a ese taller y se lo dije y... Te quedaste en silencio. Ahí sí, ahora sí. Y me dijo que me lo iba a cambiar, pero sigo como si estuviera ausente. Reenvíame otro correo y lo reviso ahora entre esta clase y el otro con los ayudantes, por favor. Ya, ok, ahí le escribo todo ¿Listo? entonces. Gracias. Listo, muchas gracias. Chau, chau. Profe, yo tengo una pregunta. Vaya. Le había enviado sobre un error que había encontrado en el capítulo 12 de PPE y no sé si al final era error mío porque realmente había algo malo. A ver, O no sé si lo ha visto todavía. no recuerdo de un correo, lo estoy viendo ahora. De hecho, le mandé uno y me dijo que yo llenara lo que había en web curso, un formulario, y después se lo reenvié de nuevo porque no sabía que estaba ese formulario. Tengo uno, tengo el de Matías, tengo Matías. Y aquí está el tuyo, sí, pues me lo enviaste el lunes. No lo he revisado todavía, pero sí lo tengo ahí en los pendientes. Ah, ya. ¿Listo? Gracias. Gracias. Chau, chau.